Hola, mi nombre es César Gabriel Gopar Contreras. Soy alumno del Instituto Tecnológico del Valle de Tla de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de quinto semestre. Este video es para la materia de transferencia de calor impartida por el ingeniero Salomón Rodríguez Bonilla. El tema que vamos a hablar en este video va a ser de la curva de ebullición y los regímenes que la componen. Y sin más por decir, vamos a ello. Una vez ya dada la introducción, vamos a definir lo que es ebullición. Por concepto, la ebullición hace referencia al proceso y las consecuencias de hervir. Este verbo, por su parte, refiere a la generación de burbujas debido al calor o la fermentación. Se trata, por lo tanto, de un sinónimo de hervor. También podemos definir a la ebullición como el fenómeno físico mediante el cual un líquido modifica su estado y se vuelve gaseoso. Dicho traspaso se produce cuando la temperatura de todo el líquido alcanza el denominado punto de ebullición a una presión determinada. El punto de ebullición es la temperatura en la que la presión de vapor resulta igual a la presión del medio que está situado en torno al líquido. Más adelante, ahorita en la curva, vamos a mostrar el punto de ebullición, vamos a ubicarlo para que lo tomemos en cuenta, ¿no? En este caso, pues, el proceso que estamos abordando hay que dejar patente que ha sido muy importante a lo largo de la historia de la humanidad, y es que desde tiempos inmemorables se ha hecho uso del mismo para poder acometer la esterilización del agua. Así, la misma se sometía a este proceso de hervido para acabar con diversos microorganismos o bacterias que podían producir todo tipo de infecciones y virus. Por eso hay muchas veces en las que indican que cuando se ingiera el agua es mejor hervirla porque, como aquí lo menciona, se evita el contagiarse de infección o de un virus, ¿no? Porque como sabemos, el proceso de hervir hace que el agua en teoría se limpie. Entre las utilidades más frecuentes de aquel citado proceso ha estado y está la esterilización, y es lo que mencionamos anteriormente del agua cuando se hierve, de los diversos instrumentales quirúrgicos que se utilizan para acometer las operaciones de pacientes en hospitales o en el ámbito alimentario para aumentar la vida útil de diversos productos. Bien, la ebullición es el proceso inverso a la condensación, el paso de una sustancia gaseosa al estado líquido. Es importante tener en cuenta que ebullición y evaporación no son sinónimos. La evaporación es más lenta y no requiere del calentamiento de toda la masa. El agua, por ejemplo, tiene su punto de ebullición en los 100 grados centígrados, siempre que se encuentre sometida a una presión semejante a la del nivel del mar. En mayor altura, la presión de la atmósfera se reduce y el agua requiere de menor temperatura para llegar a la ebullición. Cuando el agua comienza a hervir, la temperatura deja de incrementarse y se genera una rápida evaporación. Eh, Además de lo expuesto, también hay que dar a conocer que existe un instrumento que igualmente toma como parte de su nomenclatura a la palabra ebullición. Nos estamos refiriendo al reactor del agua en ebullición, también conocido como BWR, que es un reactor nuclear de agua ligera. En concreto, su funcionamiento se sustenta en un circuito donde se encuentra depositado el combustible nuclear, perdón. Este a su vez lo que hace es servir el agua y producir el correspondiente vapor, que será el que mueva una turbina y ponga en marcha un generador eléctrico. Entonces, Nukimaya advirtió que la ebullición toma formas diferentes dependiendo del valor de la temperatura en exceso. En este caso, pues vamos a ver quién es Nukimaya, ¿no? Shiro Nukimaya nació en 1896 en Tokio, Japón. Se graduó de la Universidad Imperial de Tokio y empezó inmediatamente su carrera profesional como ponente en la Universidad Tohoku Imperial. Fue nombrado profesor adjunto en 1921. Visitó Inglaterra, Alemania, Suiza y los Estados Unidos en 1922 a 1924. En 1934, Nukimaya publicó un artículo vanguardista llamado Los valores máximos y mínimos del calor, Q, transmitidos desde el metal a agua en ebullición bajo presión atmosférica.
Este artículo aclaró y proporcionó una visión general del fenómeno de ebullición en la forma de la curva Nukiyama. Curva de ebullición. La podemos encontrar como el nombre de curva de ebullición o curva Nukiyama. En ese trabajo, Nukiyama realizó un experimento excelente usando un alambre de metal en el cual se evaluaron precisamente la temperatura y el flujo de calor, y se encontró que la relación entre el grado de sobrecalentado y el flujo de calor no es monótona, y que el punto de flujo máximo de calor aparece en la región de ebullición nucleada y un punto mínimo de flujo de calor aparece en la región de ebullición de película. Más adelante que veamos la curva vamos a ver los diferentes regímenes que componen a esta. Eh, Bien, y ya de ahí vamos a hablar lo que es ebullición de película. También descubrió el comportamiento de histéresis que ocurre en la región de transición entre la ebullición nucleada y la ebullición de película. Además, sugirió que la curva de ebullición puede dibujarse inclusive en la región de transición si el estado de agua en ebullición puede cambiarse causistáticamente. Este fue un trabajo trascendental que aclaró la física del fenómeno de ebullición primero. Ha sido apreciado extensamente en el mundo académico internacional de la transferencia de calor. Además, se ha convertido en la guía para ingeniería de transferencia de calor, para el diseño y control de calderas de combustión y o generadores de vapor, y como tal ha sentado las bases de la tecnología de energía moderna. La curva de Nukiyama aparece en todo manual de transferencia de calor hoy en día. Nukiyama es una gran persona en el mundo académico internacional de la transferencia de calor. En 1952, Nukiyama se jubiló de la Universidad de Tohoku y se le otorgó el título de profesor emérito. Eh, y más adelante, pues ya él fue presidente de la Sociedad de Transferencia de Calor en Japón. Recibió el premio Max Jacob Memorial en 1968 y en 1983 murió en Sendai, Japón. Una vez ya dada la definición de ebullición y de dónde surgió la curva, vamos a hablar de la curva y los regímenes de esta misma. Bien, la curva de ebullición se divide en 4 regímenes. Primero es ebullición en convección natural, ebullición nucleada, ebullición de transición y ebullición en película. Vamos a hablar de cada uno para que entendamos mejor. Empezamos con ebullición en convección natural. Una temperatura a presión específica empieza a hervir cuando alcanza la temperatura de saturación a esa presión, pero en la práctica no se ven las burbujas de calentamiento hasta que alcanzan una temperatura un poco más elevadas de la temperatura de saturación, 5 grados centígrados. Líquido ligeramente sobrecalentado, condición meta estable, y se evapora cuando sube hasta la superficie libre. Como podemos ver en la curva, aquí vemos que en la ebullición en convección natural vemos que está el punto a mitad de el 10, no está ni a 10 a la cuarta. Está. La ebullición nucleada es la que está entre los puntos A y C. Características. Las primeras burbujas se empiezan a formar al inicio del punto A. Reciben el nombre de comienzo de la ebullición nucleada y se separan en 2 regiones distintas, A a B. De A a B, perdón, mayor o igual a 5 grados centígrados la temperatura de exceso y de menor o igual a 30 grados centígrados. Ese es el rango. Se forman burbujas aisladas. Los vacíos que dejan las burbujas después de separarse de la superficie lo llena el líquido de calentador y el proceso se repite. Las vueltas que da el líquido y la agitación causada por el arrastre hacia la superficie del calentador son la razón del coeficiente del calor y el flujo de calor más alto en esta región. Como podemos ver, los puntos de A a la C, y vemos que está ubicada la ebullición nuclear en nuestra curva. Y de los puntos B, de punto B y C, que es la temperatura en exceso es mayor o igual a 10 grados centígrados y menor o igual a 30 grados centígrados. La temperatura incrementa todavía más, las burbujas se forman a velocidades tan grandes, en un número tan grande que forman numerosas columnas continuas de vapor en el líquido. Las burbujas se mueven a lo largo del camino hasta la superficie libre, donde se revientan y liberan vapor. El flujo de calor se puede obtener en esta región, que son causados por el efecto combinado del arrastre del líquido y de la evaporación.
Al aumentar la temperatura en exceso, el flujo de calor se incrementa con menor rapidez y alcanza el punto C. Este flujo de calor recibe el nombre de flujo crítico de calor. Sobrepasa y este régimen es el más deseable porque se pueden lograr altas razones de transferencia de calor con valores más o menos pequeños de temperatura en exceso con menos de 30 grados centígrados. Pasemos con la ebullición de transición entre los puntos C y D. A medida que incrementa la temperatura del calentador y la temperatura en exceso más allá del punto C, el flujo del calor disminuye. Esto se debe a una película de vapor que se hace en la superficie de calor. Por lo tanto, se hace un aislamiento con baja conductividad térmica en relación con la de líquido. La ebullición nucleada que se tiene en el punto C es reemplazada por completo por la ebullición en película en el punto D. En la práctica se evita operar el régimen de ebullición de transición, el cual también se conoce como régimen inestable de ebullición en película. La temperatura en exceso de 30 grados centígrados a 120 grados centígrados. Y por último pasemos con la ebullición en película, más allá del punto D. En esta región la superficie del calentamiento queda cubierta por una película estable de vapor. En el punto D, cuando el flujo de calor alcanza su mínimo, se le llama punto D Leidenfrost. Observo que las gotitas de líquido sobre una superficie muy caliente saltan de un lado a otro y se evaporan con lentitud. Bajas transferencias de calor por la película de vapor. Y la razón de la transferencia de calor aumenta al incrementarse la temperatura en exceso, por radiación de la película que es significativa a altas temperaturas. El punto E corresponde a temperaturas superficiales muy elevadas para incrementar el flujo de calor más allá de calor máximo, hará que el punto de operación salte del punto C al E. La temperatura que corresponde al E se encuentra más allá del punto de fusión de los materiales que están hechos los calentadores y se presenta la fusión. Sin embargo, el punto C también se conoce punto de fusión y el flujo de calor es el flujo de calor de fusión. En la práctica, la mayor parte del equipo de transferencia de calor para ebullición opera ligeramente por debajo del calor máximo para evitar cualquier fusión desastrosa. Y por último, pues aquí tenemos la imagen donde hablamos de lo último, que es el punto C. Aquí vemos el salto repentino en la temperatura, la parte pasada por alto de la curva de ebullición, la caída repentina en la temperatura y el calor máximo. Y el calor mínimo también. Y el punto E, que es el que mencionamos anteriormente. Es importante conocer la curva porque así sabemos en qué régimen se encuentran los materiales que a veces trabajamos. En este caso, pues como lo mencionamos anteriormente, la curva de ebullición siempre va a estar presente en la materia de transferencia de calor. Y sin más por decir, esto sería todo. Muchas gracias.